Hay silencios que no son tranquilos, sino pesados. A veces una casa puede sentirse llena de calma verdadera, pero otras veces el silencio se vuelve extraño, casi como si alguien invisible estuviera observando. Muchos lo han descrito como un frío repentino, un aire denso o una incomodidad que no se explica. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como dice en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto significa que lo que sentimos en el ambiente no siempre es casualidad. Cuando un hogar comienza a cargarse con discusiones, con tristezas continuas o con miedos inexplicables, no solo se trata de emociones humanas. El ambiente mismo puede ser una señal de que algo espiritual está intentando tomar lugar. Es importante aprender a escuchar lo que el silencio comunica. No todos los silencios son paz. Algunos son aviso. Así como Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios en medio del monte Horeb, relatado en el primer libro de Reyes capítulo 19, nosotros también podemos percibir cuando un silencio no viene de Dios, sino que es un reflejo de opresión. Estos ambientes cargados no aparecen de la nada. Muchas veces comienzan después de una pérdida dolorosa, de una traición, de un momento de luto o de un rencor que nunca se resolvió. El enemigo aprovecha las heridas emocionales para plantar su presencia y convertir el hogar en un espacio pesado. De pronto, abrir la ventana no basta para que el aire se renueve. El alma siente que algo invisible está allí. Es como si la luz se apagara por dentro aunque las lámparas sigan encendidas. Hay hogares que parecen intactos en lo material, pero espiritualmente están sitiados. Por eso, cuando percibas un silencio que pesa más de lo normal, no lo ignores. Es un llamado a observar, a orar y a discernir. La presencia de Dios siempre trae paz, incluso en medio de tormentas. En cambio, la presencia maligna se infiltra disfrazada de calma, pero deja inquietud y temor en el corazón. Un ambiente cargado espiritualmente puede ser el primer aviso de que hay puertas abiertas. No es un asunto menor. Lo invisible prepara terreno en lo visible. Reconocerlo es el primer paso para proteger el hogar y devolverle la paz. Así, el silencio que habla no debe atemorizarte, sino despertar tu discernimiento. Porque si puedes detectarlo, también puedes enfrentarlo. Y el arma más poderosa que tienes es el nombre de Jesucristo, que disipa toda oscuridad. Ese silencio extraño es solo la primera de las señales que debes conocer para no caer en confusión. El siguiente paso es entender cómo el enemigo también actúa mientras dormimos, usando los sueños como campo de batalla espiritual. Y allí también se manifiestan advertencias que no deben pasarse por alto. El descanso nocturno debería ser un regalo de Dios, un momento en que el cuerpo se renueva y el alma se serena. Sin embargo, cuando los sueños se vuelven pesadillas constantes, cuando el corazón despierta agitado y la mente queda atrapada en imágenes oscuras, es necesario prestar atención. No todo sueño es producto del cansancio o de la preocupación diaria. Algunos son señales espirituales que revelan una batalla invisible. En las Escrituras, vemos cómo Dios habló en sueños. José, esposo de María, recibió en un sueño la instrucción de huir a Egipto con el niño Jesús para protegerlo, según el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 13. También Jacob soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra, descrito en el libro de Génesis capítulo 28. Estos ejemplos muestran que los sueños pueden ser portadores de mensajes divinos. Sin embargo, así como Dios habla, también el enemigo busca oprimir durante la noche, sembrando temor y confusión. Las personas que experimentan presencias en medio del sueño, que sienten que algo las paraliza o que las observa, muchas veces describen lo mismo: un peso en el pecho, la incapacidad de moverse, o un terror que aparece de repente. Esto no debe tomarse a la ligera. Son momentos en los que el espíritu maligno intenta desgastar la fe y robar la paz. El enemigo sabe que si logra sembrar miedo en el descanso, puede debilitar el día completo.
No es casualidad que los ataques nocturnos se intensifiquen en etapas de mayor búsqueda espiritual. Quien comienza a orar más, a consagrar su vida o a interceder por su familia, a menudo relata que las pesadillas se vuelven más fuertes. Esto no significa derrota, sino confirmación de que una guerra espiritual está activa. El apóstol Pedro advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 8. Durante la noche, cuando estamos más vulnerables, ese rugido busca entrar por los sueños. Ante esto, el arma más poderosa es llenar el ambiente con oración antes de dormir. No basta con cerrar los ojos y esperar descansar. Es necesario cubrir la noche con palabras de fe. Una oración sencilla en voz alta, la lectura de un salmo como el Salmo 4 o el Salmo 91 y un corazón entregado al Señor, son barreras firmes contra todo intento de opresión nocturna. Los sueños oscuros no deben provocar desesperación, sino recordar que el creyente no está indefenso. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir cada área de la vida, incluso las horas de sueño. Si las pesadillas se repiten, en lugar de temer, conviene declarar en fe: mi descanso pertenece al Señor, y ningún espíritu extraño tiene poder sobre mí. El sueño es campo de batalla, pero también es espacio de revelación. Reconocer las señales que aparecen allí es fundamental para no ser engañados. Y así como la noche puede traer advertencia, también el día puede revelar las consecuencias de esas luchas. El enemigo busca sembrar división en los hogares, y esa es otra señal que no puede ignorarse. Cuando las discusiones se vuelven parte del día a día, cuando las palabras se clavan como flechas y el ambiente se llena de tensión, es momento de mirar más allá de lo evidente. No siempre es la personalidad, ni el cansancio, ni las diferencias normales de convivencia. Muchas veces, detrás de los conflictos repetitivos en el hogar, se esconde una estrategia espiritual. El enemigo sabe que un hogar dividido es un terreno fértil para su influencia. La Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, como declara la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Eso significa que lo que aparenta ser una simple discusión de pareja, una pelea entre padres e hijos o un desacuerdo cotidiano, puede ser la manifestación de una batalla invisible que busca romper la unidad. Cuando las discusiones no se resuelven, sino que se acumulan, el ambiente se envenena poco a poco. Se instalan la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Es entonces cuando la voz del enemigo susurra: no vale la pena seguir. Mejor aléjate. Nadie te entiende. Esas frases internas no son inocentes. Son dardos de división que intentan debilitar lo más sagrado: la familia. El hogar fue diseñado por Dios para ser un refugio, un altar de amor y de protección. Pero cuando los pleitos constantes toman el control, el hogar pierde su propósito y se convierte en un campo de batalla emocional y espiritual. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1, enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta verdad no solo aplica a la comunicación humana, sino que revela cómo las palabras pueden abrir o cerrar puertas espirituales. Es necesario discernir cuándo una discusión está siendo alimentada por algo más profundo. Si siempre empieza de la nada, si las palabras se transforman en ofensas sin razón, si la reconciliación nunca llega, entonces hay que considerar que no es solo un conflicto humano, sino una presión espiritual que busca desgastar. Frente a esto, el arma más poderosa es la oración en unidad. Tomarse de las manos en medio de una discusión y orar puede parecer imposible, pero es ahí donde la oscuridad pierde fuerza. Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, allí Él está presente, según el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Cada vez que una discusión aparece, en lugar de prolongarla, se puede detener con un acto de fe, guardar silencio, respirar y declarar la paz de Cristo sobre el hogar. No se trata de negar los problemas, sino de enfrentar la raíz espiritual que los alimenta.
Los pleitos constantes no son una condena inevitable, son una señal de advertencia de que el enemigo está intentando tomar terreno en lo más íntimo. Reconocerlo es el primer paso para recuperar la armonía. Y así como la división debilita, también existe otra señal, la presión invisible que oprime el corazón incluso cuando no hay palabras ni discusiones alrededor. Hay momentos en que el corazón percibe lo que los ojos no ven, una sensación de peso en el ambiente, un miedo repentino sin explicación, escalofríos que recorren el cuerpo aunque el clima esté cálido. Estos signos suelen ser descartados como nervios, ansiedad o cansancio, pero muchas veces son evidencia de una presión espiritual invisible que busca instalarse en la vida de una persona o en un hogar completo. La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios trae paz, aún en medio de la tormenta. Jesús mismo, en medio de un mar agitado, calmó los vientos y trajo serenidad, como narra el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 39. Si lo que sentimos en el corazón no es paz, sino temor, inquietud o confusión, debemos discernir que esa influencia no viene de Dios. El enemigo utiliza la atmósfera para sembrar duda, inseguridad y parálisis. Muchos creyentes han descrito cómo, en ciertos lugares de su propia casa, sienten que algo no los deja estar tranquilos. Otros cuentan que al entrar en una habitación, la temperatura parece cambiar, o se sienten vigilados sin que haya nadie presente. Son señales que, lejos de ser ignoradas, deben llevarnos a orar. Cuando hay opresión en el aire, el espíritu humano lo detecta antes de que la mente pueda explicarlo. Es importante recordar que no se trata de supersticiones, sino de discernimiento. El apóstol Pablo enseña en la primera carta a los Corintios capítulo 12 que el discernimiento de espíritus es un don que permite diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no. Esa sensibilidad es clave para no acostumbrarse a vivir bajo una atmósfera cargada, porque lo que se normaliza se fortalece. El enemigo busca instalarse poco a poco. Una sensación extraña hoy, un miedo repentino mañana, hasta que la persona termina aceptando que así es el ambiente de la casa. Pero Dios no diseñó los hogares para que fueran cárceles de temor, sino refugios de paz. La opresión invisible debe enfrentarse con acciones visibles. Levantar la voz en oración, poner música de adoración, leer la palabra en voz alta. Son actos simples que tienen un impacto espiritual profundo, porque la luz siempre vence a las tinieblas. Si alguna vez sientes que la presión espiritual es demasiado fuerte, no te culpes ni te resignes. No significa falta de fe, sino que estás en un lugar donde la batalla es más intensa. Precisamente ahí es donde más debes recordar que Cristo ya venció en la cruz, y que ninguna opresión tiene derecho legal sobre tu vida. Declara en voz alta: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17. La presión invisible es señal de que algo intenta robar la paz. Reconocerlo y enfrentarlo devuelve el control al corazón. Pero no siempre se manifiesta en el ambiente externo. Muchas veces el ataque se dirige al interior, al cansancio del alma, a esa fatiga inexplicable que no tiene origen físico sino espiritual. El cansancio del alma es distinto al cansancio físico. Puedes dormir 8 horas y aún despertar agotado, sin ganas de orar, sin motivación para levantarte, con una nube oscura sobre los pensamientos. Esa fatiga inexplicable es una señal que muchas veces apunta a un ataque espiritual. El enemigo sabe que, si logra agotar la fe, debilita todas las demás áreas de la vida. En las Escrituras vemos cómo hombres y mujeres de Dios atravesaron momentos de profundo desánimo. El profeta Elías, después de haber visto descender fuego del cielo en el monte Carmelo, huyó al desierto con deseos de morir. Como relata el primer libro de Reyes capítulo 19, no era solo cansancio físico, era un agotamiento interior que lo llevó a pensar que ya no tenía fuerzas para continuar. Ese mismo espíritu de desánimo sigue operando hoy, intentando convencer a los creyentes de que no vale la pena orar, servir o esperar en las promesas de Dios.
El cansancio espiritual se manifiesta de varias formas: apatía para leer la Biblia, falta de interés en la adoración, pensamientos de derrota constantes, o incluso una tristeza que no se relaciona con ninguna circunstancia visible. El enemigo coloca una especie de peso invisible sobre la mente, haciendo que cada pequeño esfuerzo parezca una montaña imposible de escalar. Es una estrategia para cortar la conexión con Dios y aislar al creyente. Sin embargo, este tipo de ataque también revela una oportunidad, porque la debilidad humana abre la puerta a la fortaleza divina. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El agotamiento del alma, cuando se lleva a la presencia de Dios, se convierte en el terreno donde su poder se perfecciona. Es fundamental aprender a responder con declaraciones de vida. Aunque no haya ánimo, aunque el cuerpo esté cansado, pronunciar en voz alta palabras de fe cambia la atmósfera. Decir, el gozo del Señor es mi fuerza, como afirma el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 10, no es un simple consuelo emocional, sino una proclamación que rompe cadenas de opresión. La fe hablada tiene un efecto real en el espíritu y en el ambiente. También es necesario rodearse de prácticas que renueven el corazón, escuchar alabanzas en casa, tomar unos minutos de silencio para respirar y repetir un versículo, agradecer en voz alta por 3 bendiciones al despertar. Son actos pequeños pero poderosos, que levantan el ánimo cuando el enemigo intenta sofocarlo. El cansancio del alma no es el final del camino. Es una señal de que el enemigo teme lo que viene y quiere frenarlo antes de tiempo. Si aprendes a detectar esa fatiga espiritual, sabrás que es momento de orar más, no menos. Es momento de proclamar promesas, no de guardar silencio. Así como el agotamiento del alma es una estrategia de ataque, también lo son las enfermedades que aparecen justo cuando decides acercarte más a Dios. Ese es otro indicio claro de que lo que enfrentas no es solo natural, sino profundamente espiritual. Cuando alguien decide orar más, consagrar su vida o servir con mayor entrega, no es raro que, de repente, aparezcan enfermedades inesperadas o que dolencias antiguas se intensifiquen. Muchas veces no tienen explicación médica clara o se agravan en momentos de avance espiritual. Esto no significa que toda enfermedad sea demoníaca, pero sí que el enemigo puede usar la debilidad del cuerpo como un campo de ataque para desanimar y frenar la fe. La Biblia muestra que el sufrimiento físico puede estar vinculado a batallas espirituales. Job es el ejemplo más claro. Un hombre justo que, sin haber hecho mal, fue atacado con llagas y dolores por permiso divino, como relata el libro de Job capítulo 2. El enemigo quiso probar su fidelidad a través de la enfermedad, pero Job permaneció firme, y al final vio la restauración de Dios. En la vida diaria, muchas personas cuentan que cada vez que comienzan un tiempo de ayuno, de oración más profunda o de intercesión por su familia, aparece un malestar inexplicable, dolor de cabeza, insomnio, cansancio extremo o incluso diagnósticos repentinos. Estos patrones no deben ser ignorados, porque pueden ser señales de que hay una confrontación espiritual activa. Es necesario recordar que Jesús ya cargó con nuestras enfermedades y dolores, como anuncia el profeta Isaías capítulo 53, versículo 4. Esa verdad no elimina la realidad de los síntomas, pero sí asegura que la victoria final pertenece al creyente. Cada vez que el cuerpo es atacado, la fe debe responder declarando sanidad en Cristo. La enfermedad no es un castigo de Dios, sino un terreno donde su poder puede manifestarse. Cuando los ataques a la salud aparecen en momentos de mayor búsqueda espiritual, el creyente debe resistir con 3 acciones claras. No dejar la oración aunque el cuerpo esté débil. Proclamar en voz alta versículos de sanidad. Y pedir apoyo de otros en intercesión. La unidad en la oración multiplica la fuerza. El Evangelio de Marcos capítulo 2 relata cómo 4 amigos llevaron a un paralítico hasta Jesús, y por la fe de ellos, el hombre recibió sanidad. Esa historia muestra que no siempre podemos luchar solos. A veces necesitamos que otros nos sostengan en medio de la batalla.
El enemigo intenta asociar enfermedad con derrota, pero la Biblia la asocia con victoria cuando se mantiene la fe. El apóstol Pablo testificó que aunque tenía un aguijón en la carne, la gracia de Dios le bastaba, como enseña en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Esto significa que aunque el cuerpo sea limitado, el espíritu puede mantenerse firme y triunfante. Cuando la salud es atacada justo en momentos de consagración, no hay que rendirse ni pensar que Dios ha abandonado. Al contrario, es una confirmación de que algo poderoso está sucediendo en lo invisible. El enemigo teme lo que está por venir y por eso busca detenerlo. Sin embargo, más allá de los ataques físicos, también existen objetos y prácticas cotidianas que pueden abrir puertas espirituales sin que nos demos cuenta. Esas puertas abiertas se convierten en accesos directos para la presencia demoníaca en el hogar, y reconocerlas es vital para cerrarlas a tiempo. Las puertas espirituales no siempre se abren con grandes rituales o pecados evidentes. Muchas veces se abren de manera sutil, a través de objetos, hábitos o prácticas que parecen inofensivas, pero que en realidad atraen la oscuridad. El enemigo aprovecha cualquier descuido para establecer su influencia en un hogar. En el libro de Hechos capítulo 19, versículo 19, se relata cómo muchos que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente al conocer la verdad de Cristo. Esto muestra que los objetos relacionados con prácticas contrarias a la fe sirven como portales de opresión. Hoy no todos guardan libros de magia, pero sí es común tener imágenes, amuletos o reliquias que no honran a Dios y que terminan siendo puertas abiertas. No solo se trata de objetos físicos, también hay puertas abiertas en los hábitos, consumo de contenidos cargados de violencia, música que exalta lo oscuro, conversaciones constantes, llenas de chisme o maldición. Todo lo que se permite entrar por los ojos y los oídos se convierte en una semilla espiritual. Como dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando se normaliza el uso de objetos o prácticas que no glorifican a Dios, el hogar pierde cobertura espiritual. A veces un cuadro heredado, un adorno de procedencia desconocida o incluso una costumbre repetida por tradición pueden cargar la atmósfera. No se trata de vivir con paranoia, sino de discernir qué cosas traen paz y cuáles provocan inquietud. Si un objeto incomoda en el espíritu, es mejor retirarlo. La limpieza espiritual del hogar es una práctica necesaria. Así como limpiamos el polvo de las habitaciones, también debemos revisar periódicamente qué cosas hemos permitido entrar. Una oración en cada cuarto, acompañada de la lectura de un salmo en voz alta, puede transformar la atmósfera. El Salmo 24 recuerda que, del Señor es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, ningún objeto, costumbre o influencia tiene derecho de robar la paz del hogar. Cerrar puertas espirituales también implica decisiones en la vida personal. Elegir qué conversaciones sostener, qué música escuchar, qué pensamientos alimentar. Cada elección suma luz o suma oscuridad. No es cuestión de religiosidad, sino de protección espiritual. Cuando se identifican y eliminan objetos o hábitos que sirven como portales, el cambio en el ambiente es inmediato. El aire se siente más ligero, la oración fluye con mayor libertad y el corazón descansa con paz verdadera. La oscuridad pierde su acceso cuando las puertas se cierran con fe y autoridad en el nombre de Jesús. Pero no siempre es fácil distinguir si lo que enfrentamos viene del mundo espiritual o es simplemente una dificultad natural. Por eso, es esencial aprender a diferenciar entre un ataque espiritual y un problema humano, para no caer en extremos ni en confusiones. No todo lo difícil que vivimos es necesariamente un ataque espiritual. Existen problemas emocionales, enfermedades naturales y conflictos humanos que forman parte de la vida. Sin embargo, también hay momentos en que lo que parece común tiene una raíz más profunda en lo invisible. El desafío es aprender a distinguir cuándo se trata de algo natural y cuándo estamos frente a una influencia demoníaca.
La Biblia enseña que el discernimiento es clave. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que el creyente no debe asumir automáticamente que todo lo que ocurre es espiritual, pero tampoco debe ignorar lo que en realidad sí lo es. El equilibrio está en probar, en observar los frutos, en buscar confirmación en oración. Un problema natural suele tener causas claras: un resfriado provocado por el clima, un cansancio explicado por exceso de trabajo, un conflicto familiar originado en una diferencia de opiniones. En cambio, cuando algo no tiene explicación lógica, cuando se repite en patrones extraños o cuando siempre ocurre después de un avance espiritual, conviene sospechar de una raíz demoníaca. Un ejemplo claro es la opresión emocional. Es normal sentir tristeza en un duelo, pero no es normal sentir una tristeza profunda y continua sin motivo aparente, que se intensifica justo cuando uno intenta acercarse a Dios. Ahí es donde el discernimiento indica que la tristeza no es solo emocional, sino espiritual. El discernimiento también se apoya en la oración. Cuando algo proviene de lo natural, la oración trae consuelo, pero no necesariamente cambia la situación de inmediato. Sin embargo, cuando la causa es espiritual, orar con autoridad en el nombre de Jesús suele producir un alivio tangible y rápido. Esa diferencia ayuda a identificar la raíz del problema. No es saludable vivir viendo demonios en cada detalle, porque eso genera miedo y paranoia. Pero tampoco es sabio vivir negando su existencia. El enemigo actúa en la medida en que se le permite, y su estrategia favorita es operar en secreto. Por eso, el discernimiento se convierte en un escudo que protege contra el engaño. Una práctica útil es hacerse 3 preguntas frente a cualquier dificultad. ¿Esto tiene una causa lógica y comprobable? ¿Ocurre siempre en momentos de avance espiritual? ¿La oración en el nombre de Jesús trae alivio o no cambia nada? Estas simples reflexiones ayudan a diferenciar lo natural de lo espiritual. Saber distinguir no solo evita confusión, sino que fortalece la fe. Porque cuando reconoces que algo es espiritual, puedes enfrentarlo con las armas correctas: oración, alabanza, proclamación de la palabra. Y cuando comprendes que algo es natural, puedes afrontarlo con paciencia, cuidado médico o diálogo, sin desgastarte innecesariamente. Distinguir lo natural de lo espiritual prepara el camino para actuar con precisión. Y cuando se reconoce que hay una puerta abierta al enemigo, el siguiente paso es aprender cómo cerrarla con acciones concretas de protección espiritual. Cerrar puertas espirituales no es un acto de una sola vez, sino un hábito constante que protege el hogar y la vida personal. El enemigo siempre buscará una grieta para entrar, pero la fe práctica permite mantener la casa y el corazón cubiertos. Existen acciones simples que, realizadas con perseverancia, se convierten en muros de defensa invisibles. La primera acción es la oración en voz alta. No basta con orar en silencio dentro de la mente. Cuando las palabras se pronuncian, el ambiente escucha y cambia. El libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21, afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, declarar en voz alta la protección de Dios sobre el hogar es un acto de autoridad espiritual que rompe el silencio opresivo. La segunda acción es la unción con aceite. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y reyes eran ungidos como señal de consagración. Hoy, un creyente puede usar aceite como símbolo de apartar su casa y su familia para Dios. Un poco de aceite en la puerta, en las ventanas y en los cuartos, acompañado de oración, recuerda que todo ese espacio pertenece al Señor y no al enemigo. La tercera acción es la música de adoración. Así como en la historia de David, narrada en el primer libro de Samuel capítulo 16, cuando tocaba el arpa y el espíritu malo que atormentaba a Saúl se apartaba, la adoración aún tiene poder para limpiar el ambiente. Llenar la casa con alabanzas es como encender una luz que las tinieblas no soportan. La cuarta acción es la lectura de la palabra en voz alta. No se trata solo de leer en silencio, sino de proclamar.
Los salmos son especialmente poderosos porque fueron escritos como oraciones y cantos. Leer el Salmo 23 o el Salmo 91 en cada habitación no es un rito vacío, sino un acto de fe que recuerda a toda fuerza espiritual quién es el verdadero Señor del hogar. Estas prácticas no requieren largas horas ni complicadas fórmulas. En apenas 5 minutos diarios es posible orar, ungir, cantar y leer la palabra. Lo importante no es la extensión, sino la constancia. Una rutina corta pero firme tiene más impacto que una acción aislada de gran intensidad. Cerrar puertas espirituales también implica mantener el corazón vigilante. No sirve de nada ungir la casa si luego se alimenta el resentimiento, el odio o la envidia. La limpieza debe ser externa e interna. El enemigo busca entradas tanto en los objetos como en las emociones. Cuando estas acciones se convierten en parte de la vida diaria, el hogar se transforma en un refugio. No significa que los ataques dejarán de existir, pero sí que la oscuridad encontrará puertas cerradas y corazones fortalecidos. Y después de cerrar las puertas, el paso siguiente es sellar con una proclamación definitiva. Una oración de ruptura pronunciada con fe puede marcar la diferencia y devolver al hogar la paz que parecía perdida. Una de las armas más poderosas contra toda presencia demoníaca es la oración de ruptura. No es una fórmula mágica, sino una declaración de fe que proclama la victoria de Cristo en cada rincón del hogar y en cada área de la vida. Cuando se ora con convicción, la atmósfera cambia, el corazón se fortalece y las tinieblas retroceden. Para que una oración de ruptura sea efectiva, debe hacerse en voz alta y con autoridad. El enemigo no respeta dudas ni murmullos, pero sí reconoce la autoridad del nombre de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, recuerda que el Señor nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esa promesa es la base para orar con confianza. Un modelo de oración puede iniciar con gratitud. Señor Jesús, gracias porque tu sangre me limpia y me cubre. Luego, debe incluir una declaración de renuncia. Renuncio a toda puerta que haya abierto al enemigo, consciente o inconscientemente, y declaro que no tiene más poder sobre mí ni sobre mi familia. Después viene la proclamación de autoridad. En tu nombre, Jesús, ordeno que toda presencia maligna se vaya ahora de mi hogar y no regrese jamás. Finalmente, se sella con bendición. Declaro que mi casa es un altar para ti, un lugar de paz, vida y esperanza. Al repetir esta oración, no se trata de sentir un cambio inmediato en lo físico, aunque muchas veces se experimenta alivio. Lo importante es creer que lo declarado en fe tiene efecto real en lo espiritual. La fe mueve montañas, y una atmósfera cargada no puede resistir el poder del nombre de Cristo. La oración de ruptura también debe acompañarse de una proclamación diaria de pertenencia. Recordar cada mañana, yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15, es reafirmar que la familia está bajo la cobertura divina. Esa declaración constante se convierte en un muro contra todo intento del enemigo. Además, es fundamental compartir esta oración con otros. La victoria no es solo personal, sino comunitaria. Cuando alguien comparte la palabra de fe con un hermano, con un hijo o con un vecino, extiende la luz más allá de su propio hogar. Y donde la luz entra, la oscuridad pierde poder. Al sellar el hogar con oración, al cerrar puertas abiertas y proclamar la autoridad de Cristo, se construye un legado de fe. No se trata solo de protegerse del presente, sino de dejar una herencia espiritual a hijos y nietos. Cada palabra de bendición pronunciada hoy será semilla de protección para el mañana. Así concluye este recorrido por las 7 señales espirituales de la presencia demoníaca. No para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento, fe y acción. Porque quien reconoce las señales y responde con oración, proclamación y constancia, transforma su vida y su hogar en territorios donde la presencia de Dios habita con poder y paz.